300 jinetes, 320 kilómetros. Un cruce lleno de retos por una cordillera helada. Esto le tocó también a los libertadores, arriar caballo, porque este no quiso subir. Un ataque imprevisto. Necesitamos coordenadas, el que tiene GPS, necesitamos las coordenadas. Aparentemente hay una policía herido. La misma ruta que trazó Bolívar para liberar a Colombia. Bolívar dice, yo voy a buscar el sitio más débil del poder español. Allí se consigue la campaña libertadora de la Nueva Granada de 1819. La misma aventura que cambió la vida de cientos de hombres, mujeres y niños. Esas mujeres sostienen a la tropa, buscando la manera de sobrevivir ellas y de que sobrevivan ellos. 190 años después, un puñado de colombianos está dispuesto a revivir esta travesía, esta ruta libertadora. En el siglo XIX, después de 300 años de dominio español, las colonias en América luchaban por emanciparse de la corona. En 1819, Simón Bolívar organizó una expedición militar para liberar a la entonces Nueva Granada. Esta expedición es la que se conoce como la Campaña Libertadora. $200 años después, en medio de las celebraciones en América Latina por la independencia, el gobierno de Colombia organizó la Ruta Libertadora. Una expedición en la que policías, militares y civiles recorrerán los mismos caminos por los que pasó Bolívar en su campaña por la libertad. La campaña libertadora tuvo sus antecedentes en 1808, cuando España, ocupada de liberarse de la invasión francesa de Napoleón Bonaparte, descuidó sus colonias en América, creando así un vacío de poder. Es una época en que España está arrasada por la guerra, económicamente deshecha por una contienda que ha sido, además de una contienda contra Francia, una guerra civil, y es un momento en que la inestabilidad política es muy fuerte. Esta situación la aprovecharon los grupos independentistas de la colonia. Y Bolívar, en una serie de golpes de mano audaces, rápidos, ocupa Tamalameque, ocupa Monpós, ocupa Ocaña y llega hasta Cúcuta. Y Bolívar avanza en una campaña que se conoce como admirable, porque realmente es admirable, de triunfo en triunfo llega a Caracas. Bolívar dice, aquí contra Venezuela no me puedo enfrentar porque aquí hay un ejército de casi 15.000 hombres a órdenes de Morillo. En cambio, en la Nueva Granada apenas hay 3.000 realistas a órdenes de el coronel Barreira, pues yo voy a buscar el sitio más débil del poder español y allí se concibe la campaña libertadora de la Nueva Granada de 1819. Hoy, siguiendo los pasos del Libertador, nos encontramos en Pore, una población de 8.886 habitantes a 260 metros de altura sobre el nivel del mar en la llanura oriental de Colombia. En Pore, Casanare, 1819, es el lugar definitivo del inicio de la campaña libertadora. Allí se reúnen la caballería venezolana como la infantería que Santander venía reuniendo y organizando en Casanare. Bolívar lo primero que hace es enviar al general Santander con 1.000 fusiles y 30 quintales de pólvora para que con eso fuera construyendo una fuerza, un ejército de avanzada que lo llamó Bolívar ejército de vanguardia, y a Santander le dio el título de comandante de la vanguardia del ejército libertador. Aquí preparamos los caballos y el escaso equipaje que podemos llevar en este recorrido de 320 kilómetros, en el cual, tal como lo hizo el Ejército Libertador, recorreremos los llanos y ascenderemos por la cordillera de los Andes colombianos para finalmente llegar al puente de Boyacá, donde se dio la batalla que selló la independencia.
Una vez se ha organizado esta caravana de 300 jinetes, salimos de Pore rumbo al tablón de Támara, que queda a una distancia de 15 kilómetros. Es el mismo recorrido de las tropas libertadoras. Este fue el primer campamento que hicieron, se llama el tablón de Támara. Y aquí empieza suavemente el ascenso, que va a durar 17 días hasta la batalla del 7 de agosto en el puente de Boyacá. Intendente Castro, ¿usted hizo el recorrido primero para definir la ruta? Sí, hicimos un reconocimiento previo para determinar lo que eran las distancias, los pueblos, verificar de primera mano cuáles eran los sitios por donde pasó el Libertador y verificar si hoy día era viable traer caballos de la policía y del Ejército Nacional. Y la parte de seguridad, ¿no? Verificar los puntos críticos. ¿Su esposa dónde está? En este momento ya se encuentra alistándose porque La ya... esposa del intendente también es carabinera. ¿Qué más? ¿Cómo está? No. Dejaron a sus hijos en Bogotá con un familiar. Ella representa a las mujeres policías, a las mujeres de Colombia. Con mi esposo hemos compartido momentos. En la ruta no vamos los dos al lado. A mí me tocan unos 30 hombres atrás. Cuando arranca la campaña libertadora, va un contingente humano enorme, o sea, gente de distinto tipo. Y estos hombres que son de distinta condición, de distinta procedencia, hay venezolanos, hay neogranadinos, hay llaneros, no van solos. Ahí hay mujeres, ahí hay niños, y son mujeres que también son distintas, y las motivaciones que las llevan a ellas a la guerra también son distintas. ¿Por qué las mujeres participan en la guerra? ¿Por qué arriesgan su vida? Por muchas razones. El paso del ejército es la oportunidad para zafarse de condiciones de vida opresivas que hay en estas sociedades rurales donde las condiciones de vida de la mujer no son las mejores. La otra razón es las relaciones familiares. A las mujeres que acompañan a sus hombres a la guerra las conocemos como Juanas. Las Juanas son mujeres que participan de la guerra, algunas seguramente convencidas de que lo tienen que hacer y están ganadas para la idea de combatir por la libertad y todo ese discurso más o menos heroico que conocemos y que nos ha transmitido la historia. Pero hay otras mujeres que están allí que no están vinculadas ni afectiva ni políticamente con esa tropa ni con ese proyecto. Son mujeres que van a vivir de la guerra. Esas mujeres sostienen a la tropa. ¿Y la sostienen qué? Bueno, cocinando, atendiendo a los enfermos, buscando la manera de sobrevivir ellas y de que sobrevivan ellos. ¿Qué nos espera en el recorrido de hoy? Hoy nos espera mirar si podemos pasar el río Pauto. Si no podemos, habrá que hacer un borde, porque debe estar crecido, y llegar a Unchía. Esta travesía de 9 kilómetros nos tomará aproximadamente 4 horas. La mayor preocupación es la lluvia, pues hace los caminos muy peligrosos. En 1819, estas condiciones también acompañaron a las tropas de Bolívar. El obstáculo más grande que hay es la precariedad. Pocas ropas. Armas, sí, es lo que más hay, pero tampoco es que haya mucho. Pero el problema fundamental es que los llanos están en pleno invierno. Lluvias constantes, los ríos se desmadran. Hay testimonios de que duraban días, semanas marchando con el agua a la cintura y durmiendo en las lomitas que quedaban protegidas del agua en los llanos. Ellos lo que más cuidaban era la pólvora, los fusiles y lo demás no les importaba. Estamos en el río Pauto. Como el río está crecido, cruzamos el puente con los caballos y una yegua acaba de sufrir un accidente. Sí, es que los carros tienen un río por la parte de abajo. Metió la pata y dejó allí. Exactamente, de todas maneras está durmiendo. Este recorrido sería imposible sin los caballos. Por eso, a pesar de la lluvia, la ruta libertadora tiene que detenerse. En este momento, nada es más importante que salvar la vida de la yegua.
El final era tomarse la capital del virreinato. Hoy, 300 jinetes entre soldados, policías y civiles recreamos esta travesía. Tras salir de Pore, llegamos al tablón de Támara, donde acampamos, como lo hizo el Libertador con su ejército. Atravesamos con dificultad el río Pauto y llegamos a Nunchía. Nunchía fue fundada en 1655 y hoy cuenta con 7.900 habitantes. El accidente con la yegua en el río Pauto nos retrasó más de 3 horas, así que exhaustos, llegamos al caer la tarde. Ya hoy hacemos la tercera jornada, y ojalá que el clima nos ayude un poquito, que no nos haga tanto sol, pero que no nos llueva todo el día. La lluvia al mojar el caballo lo pela. Pues hoy vamos a tener mucho caballo complicado para montar. ¿Y entonces cómo va a ser la jornada hoy? Esperamos la formación, las órdenes que imparta el comandante de la marcha. Grupo Vista, Brene. Buenos días. Vamos a colocar en Morcote solamente 50 jinetes militares y aproximadamente solamente 10 civiles. El coronel Bautista acaba de reducir el grupo de 150 soldados y oficiales y suboficiales que estaban marchando hacia el Pisba a 50. Así estaba previsto. La razón es que los campamentos y las disponibilidades en Morcote, en Quebradas y en los sitios más altos son muy limitadas. Entonces un grupo se va a ir hasta Socha directamente y solo 50 soldados con un grupo de civiles pequeño va a marchar hasta el Pisba. Durante la campaña libertadora de Simón Bolívar, reducir el grupo no fue una opción. Así que los 2.500 hombres del ejército tuvieron que marchar, por difícil que fuera el camino y dependiendo de sus propias fuerzas. Hay que tener presente que el ejército venezolano, que es un componente fundamental del ejército patriota, va a contar de militares europeos, irlandeses, escoceses, ingleses y alemanes, quienes son los encargados de capacitar militarmente al ejército patriota del lado venezolano, organizando un ejército moderno, porque la única forma de derrotar a los españoles es organizando un ejército más poderoso que el de ellos, y el de ellos es un ejército moderno. La única expedición que la monarquía, con sus numerosos problemas internos, la única expedición militar que pudo enviar en apoyo de los realistas americanos fue la comandada por Pablo Murillo, que se desplaza a América al frente de una expedición de 15.000 hombres. Todos venían con la visión de que esta era una guerra muy rápida, de corto plazo. Porque aquí no había sino unos insurgentes desordenados, levantados, unas mesnadas de gente a caballo, otras a pie, sin orden ni concierto, sin unidad militar, sin armamento, que esto era pues prácticamente un paseo militar, la consolidación nuevamente del poder español aquí en América. Estamos atravesando el río Tocaría a la salida de Nunchía, ya 22 kilómetros, unas 5 horas de recorrido para llegar al municipio de Morcote. Ahí hizo la tercera parada Simón Bolívar y estamos en este recorrido. Hubo un pequeño accidente con los caballos. Los ríos tienen mucha corriente, llevan piedras y no es tan fácil su cruzada, aunque no está tan crecido como cuando pasó Santander y Bolívar por acá. Soy una mujer comprometida, me gusta respetar. Soy para un solito hombre, se lo voy a demostrar. Y una mujer como yo que no va a maltratar. Dejemos esas cosas que nos vamos a pelear. Y a toda esta criollamente yo la quiero saludar. Eche pa'lante, mamita, no se vaya a maltratar. Si se le maltratan los gustos, yo se los puedo robar.
tropa. No, marica, díganos. Váyanse quedando quietos, por favor, y traten de cubrirse un poquito ya de los lados. Bonilla, ¿cómo va? Ya, quédese allá trincheradito que ya llega el apoyo. Ya, Bonilla, coordenadas para el helicóptero. Necesito comunicación directa con el helicóptero. Necesito el helicóptero aquí llegando a Morcote. Nos acaban de herir un compañero a 950, pero urgente que el helicóptero haga presencia allí. Estamos en el punto a unos 7 kilómetros de Morcote. Parece que la guerrilla puso debajo de tierra una carga explosiva y aparentemente hay una policía herido. También ha habido algunos disparos de ametralladora. Necesitamos coordenadas, el que tiene GPS, necesitamos las coordenadas. Tenemos un herido, hermano, necesitamos sacarlo rápido. Rumbo a Morcote hubo un atentado terrorista. Lamentablemente, las montañas de Colombia siguen siendo utilizadas por grupos guerrilleros para refugiarse. A pesar de esto, la ruta libertadora no se detiene. Estamos en Morcote, una población a 1.600 metros de altura, ya en el departamento de Boyacá, a la mitad de la subida al Pisba, con una situación difícil creada por las FARC, que hicieron un atentado fuerte hoy a las tropas y afectó a la vida de un policía. A raíz del atentado contra el subintendente Jimmy Telles Ortegón, el mando dispone la participación mía, primero para ir a levantar el ánimo y segundo para redoblar y reforzar las medidas de seguridad. Con el general Vale a bordo, el grupo se siente más tranquilo para sortear los obstáculos de la naturaleza que son cada vez mayores. Ellos tienen que subir o por los sitios más vigilados por los españoles, que eran las Salinas de Chita y Labranza Grande, o deciden duplicar la sorpresa y caerles por el paso más difícil de todo, que era el páramo de Pisba. Los españoles calculaban, y eso fue uno de los elementos que benefició a Bolívar, primero, que ellos por Pisba no podían pasar, que eso era una locura, que eso era un suicidio. Y antes de llegar a Pisba se da un enfrentamiento en un sitio llamado Paya, donde hay un pequeño fuerte español. Y es allí donde los españoles se enteran de que ya hay una fuerza expedicionaria que comienza a subir en montaña arriba. Subiendo la cordillera llegamos a la población de Paya, a 950 metros de altura sobre el nivel del mar. Aquí nos espera un gran recibimiento. ¿Esos son qué, los rebeldes o? ¿Esos son los realistas? Los niños de Paya contaron a su manera la batalla de su pueblo, que se conoce como la del Trincherón de Paya. Todos deben estar alerta. La batalla del triunfo es nuestro. Se refugiaron españoles y llegó Santander y hicieron la guerra. Lo llaman el Trincherón porque era una zona muy particular en el piedemonte llanero, protegida naturalmente por muchas partes y fortificada por los propios españoles de manera inexpugnable. Eso era una cuestión que ellos consideraban que no podía ser tomada por los patriotas. El fuerte, en forma de estrella, representaba los puntos cardinales y en cada uno de ellos se ubicaba un soldado. Y el comandante español que estaba allí, que era el sargento mayor Juan de Figueroa y Ladrón, apenas contaba con unos 200 hombres. Él puso su tropa en el poblado, uno sobre el Trincherón arriba, pero la mayor parte los puso sobre el río Payero, que cuida el camino a Labranza Grande, donde estaba otra gran agrupación del ejército realista. Esto fue utilizado por el ejército patriota, que contaba con más de 600 hombres para este ataque. La estrategia consistió en enviar un grupo al poblado como distracción, mientras el otro penetraba la fortaleza.
la guarnición española que había en Paya era muy pequeña y prácticamente en cuanto este contingente controló el terraplén de defensa de la ciudad, los parapetos de defensa, optó por retirarse. Fue más una escaramuza que una batalla en regla, pero sí que abría el camino para el ascenso hacia el páramo de Pisba. Salimos para Pisba, hoy es una escala bastante fuerte, tenemos unos 3 kilómetros largos de subida muy intensa. Y allá en Pisba, pues espero un recibimiento muy especial aquí para la tropa, para los soldados, para los carabineros. Y va a estar el presidente Uribe va a ir con el general Padilla, ministro de Defensa, comandante general de las fuerzas militares. La decisión de subir hasta Pisba, mi coronel Acevedo me notifica que asisto como mujer a ese recorrido. Alistamos maletas, en la mañana ya mi general se dio cuenta que yo iba y que mi esposo también estaba ahí en la ruta y me dice algo muy sencillo que fue: no puedo exponer 2 vidas y dejar 2 seres sin unos padres y no me quiero tener ese cargo de conciencia. Ordena que me regrese. Para mí fue muy triste tener que despedirnos porque estaba latente el peligro, el riesgo, pero con mucho profesionalismo lo asumimos. Llegamos a la población de Pisba, que está a 1500 metros sobre el nivel del mar. Aquí llegaron las tropas libertadoras el 1 de julio de 1819. Estamos en el pueblo de Pisba. Qué bonito estar acá, por donde Simón Bolívar un día pudo caminar. Y yo como colombiano también vengo a cabalgar para revivir la historia del puente de Boyacá. Señor presidente, muy buenas tardes. De verdad que es un orgullo para nosotros los llaneros estar aquí en esta región. ¡Qué bien! ¿Y cómo has animado la cabalgata? Cantando. Cantando, señor presidente, como toda una buena llanera. ¿Y cómo es su grito, batería? El toro mira a la vaca y el novillo se retira. El novillo como era toro vuelve la vaca y lo mira. Estamos en la salida de Pisba con el coronel Bautista en la repartición de los nuevos caballos y mulas. ¿Este es el mío? ¿Cuál es el mío? Los 4 que están saliendo allí, uno de los 4 que están saliendo allí. Ah, perfecto, sí, aquí los tenemos. ¿Y entonces qué? ¿Todos listos? ¿Quién falta? Listo, vamos valiendo, salgan rápido. Porque esta es la subida más alta, no tanto porque sea la más difícil desde el punto de vista geográfico, sino por el frío. Entonces los caballos de los llanos no aguantan. El caballo criollo es un caballo de otras temperaturas. Entonces hay que llevar unos más fuertes y resistentes, sobre todo al frío. En este tramo empezaremos a sentir el rigor de la naturaleza. Es la antesala del páramo de Pisba. Continúa ascendiendo la cordillera oriental de Colombia. El grupo se reduce a la mitad para enfrentar estos caminos tan estrechos, complicados y peligrosos. Descansadita esta bajada, pero es de los mejores paisajes también que hemos visto. Y estos caballos son distintísimos a los otros, dan puro paso trochero. Caballos montañeros, caballos que saben caminar en el barro y en las piedras, son caminos así estrechos. Y suben, frescos, ¿no? Qué diferencia con los otros que son un paso todo elegante. Este es Pueblo Viejo, una vereda a 2120 metros sobre el nivel del mar. Es la última población que veremos antes de entrar al páramo de Pisba. Un saludo para todos, únicamente ahí nos perdonan el desorden porque no estamos bien organizaditos
Primero que todo una pequeña pancarta realizada con mucho cariño, pues sinceramente nosotros somos una comunidad muy pequeña, tenemos la izada de bandera y nuestro himno nacional. Pues lo viejo sin duda alguna es la recepción más conmovedora que hemos tenido por el estado en que se encuentra. Es un pueblo abandonado, muy pocas casas, hoy viven más o menos 15 familias. Fue un pueblo de 40, 50 familias, la guerrilla los hizo ir a casi todos, está totalmente abandonado, no hay productos, no hay nada, pero realmente es muy conmovedor ver a toda esta gente aquí peleando por mantenerse en su zona y es muy triste ver que esta fue la ruta del Libertador y se encuentra en ese estado. El ascenso al páramo de Pisba marca un nuevo escenario de la ruta. Es un ecosistema de alta montaña con temperaturas bajo cero y exceso de humedad. Es una fábrica de agua. Este fue el paso más duro para las tropas libertadoras. El páramo no hay nevadas, pero hay heladas, o sea, cae granizo. Los vientos son muy fríos y el aire muy húmedo. Esta gente que venía prácticamente desnuda, es una gente de climas cálidos, llaneros, los venezolanos, los ingleses, acostumbrados a las estaciones, este tipo de frío no lo resistían, era un tipo de frío al cual ellos no estaban acostumbrados, ese frío húmedo, penetrante hasta los huesos, no estaban acostumbrados. Y pasar del nivel del mar a 4.000 metros de altura, todos sabemos los efectos del soroche, la falta de oxígeno, golpea fuertemente a las bestias, a los hombres, a las mujeres, a todo mundo. En la subida del páramo hay el caso de una mujer de un soldado que venían marchando con la retaguardia de Sublet, venían muchas de las mujeres de los soldados, parió en medio de las cumbres y al otro día amaneció marchando con el hijo en brazos detrás de las tropas. Los niños son también parte de este contingente. Estas mujeres, por supuesto, cuando van como núcleo familiar e incluso sin que sean núcleo familiar, por ejemplo, algunas de estas mujeres que van a sostener la guerra también son madres. Lo que pasa es que los niños no eran considerados niños. En esa época la infancia prácticamente no se conocía. Usted pasaba de la niñez a la adultez. Los ejércitos, tanto españoles como patriotas, reclutaban desde los 8 años. Esta fuerza subió dispersa, o sea, era un sálvese quien pueda. No se preocupen aquí por que los cuerpos vayan organizados, sino claro, iban espaciados por mediodía, un día, y muchos botaron las provisiones, botaron la comida con tal de mantener su fusil y salir rápido del paso de Pisba. Estamos a 3.880 metros aproximadamente y aquí empieza el paso más duro de Bolívar, porque si sopla viento, el viento tiene una humedad muy alta que le entra a los pulmones y es muy peligroso, por eso murió tanta gente con Bolívar. El cruce del páramo de Pisba nos llevó más de 8 horas. Ahora empieza el descenso hacia Socha. La tropa libertadora también tuvo que bajar rápidamente de 3.880 metros sobre el nivel del mar a 2.669. La tropa, cuando logra el paso del páramo, y el paso del páramo cuesta muchísimo, en equipos, en armas, muchos mueren. Entonces, cuando comienzan a bajar a la primera población, que es Socha, bajan muy golpeados y el ejército muy menguado, pero sobre todo sin ropas. Esa es la principal característica de este ejército, un ejército desvestido. Que el cura convoca a la gente a la iglesia, tocando las campanas de arrebato, llama a la gente, las encierra dentro de la iglesia de Socha y le explica la situación y allí mismo le pide a la gente que se despojen de sus vestidos. Y entonces nadie se quería desnudar, o sea, imaginen, sobre todo las mujeres se iban a desnudar frente a los hombres y en público, pues no lo hacían.
hasta que fue Matilde Anaray, una pelada de 17, 18 años en esa época, que fue la primera que Pasos dijo, tome, y se quitó todo y quedó en paños menores. Lo único que me acompaña es este vestido de lana, tejido por mis manitos, para que nunca se olvide de este pueblo que le quiso brindar la mano, su merced. Gente como ustedes que necesita mi patria. Nos han donado su ropa, nos han dado de comer y nos han dado hombres para continuar con nuestra lucha. A Socha se le conoce como la nodriza de la libertad por el apoyo en vestuario, alimentos y caballos que le dieron a las tropas. Ahora nosotros seguimos nuestro camino hacia los lugares donde Bolívar se encontró de nuevo con el ejército español. Por el páramo de Pisba llegamos a la población de Socha. Allí los habitantes representaron el momento en el que le entregaron sus ropas a las tropas de Bolívar que llegaron prácticamente desnudas. Ahora empieza una nueva etapa en nuestro recorrido. Conoceremos los sitios por donde Bolívar pasó recogiendo nuevos apoyos y suministros para lo que vendría, las batallas más importantes de la independencia. Pasar por esos sitios por donde ellos estuvieron, unir el pasado con el presente, es mostrar a los colombianos la gran historia que hay años atrás, porque una cosa es que en nuestros primeros años de estudio nos la cuente el profesor de historia y otra cosa es vivirla paso a paso como la pudimos vivir nosotros. Llegamos a Tasco, una población de 8.217 habitantes ubicada en la hoya del río Chicamocha. ¡Viva Casanare! ¡Viva Boyacá! Tal como le sucedió al Ejército Libertador, en esta región recuperamos fuerzas y nos encontramos con quienes no pudieron subir al páramo de Pisba. ¿Qué tal estuvo esos días de descanso forzado? Bien, recuperándonos, rezando por los que estaban en el páramo, les fueron muy bien. ¿Sí? ¿No? ¿Te preocupaste? Sí, claro. ¿Por qué? Porque aparte de que iba mi esposo, iba mi coronel, iban todos mis compañeros, entonces eso generó mucha preocupación, pero sabía que Diosito los estaba acompañando, entonces no había problema. Mira, ahí está. Ya está mi esposa nuevamente con nosotros, entonces feliz por eso también, porque ya hay más motivación para estar acá. Salimos de Tasco en busca de los lugares donde se dieron las primeras batallas entre el Ejército Libertador y el Español. Primero llegamos a Gámeza. Sí, ¿Este puente qué es? Este puente es el puente del río Gámeza. ¿Ese es el puente? Ese es el puente. Eso no es un puente, eso es un No vestigio, eso son las ruinas de la independencia. A partir de aquí, Barreiro se va a ubicar en la zona de Gameza para aguardar allí la llegada de unas vanguardias libertadoras que lógicamente tendrían que llegar agotadas tras el trabajoso cruce del páramo. Se enfrentan los dos ejércitos sobre el puente del río Gámeza y allí hay un combate de mediodía prácticamente, y la importancia de esta batalla, que es una batalla indecisa, nadie la ganó, porque los dos ejércitos volvieron a quedar al final de la noche, cada uno a un lado del río. Pero Barreiro le escribe esa noche al virrey Sámano una carta que es bien expresiva. Le dice: señor, yo le dije que este era un ejército de pordioseros y lo son en apariencia, pero combaten como las mejores tropas del rey. Nos acercamos al sitio conocido como el Pantano de Vargas, una región ubicada a 2.513 metros sobre el nivel del mar con 25.000 habitantes. En 1819, cuando Bolívar avanzaba con su ejército rumbo a Tunja, el comandante español, Barreiro, trató de cerrarle el paso en este lugar. Lo cierto es que Bolívar había ordenado conformar bastantes balsas para ayudar el paso del río Sogamoso, que en esa época, en épocas de lluvias, estaba bastante crecido. Pero esas balsas se dañaron. En la mañana del 26
5 de julio, Bolívar empezó el cruce y ese cruce fue demasiado demorado. Esa situación le dio tiempo y espacio a Barreiro para ocupar todas las alturas. Y miren las circunstancias en que queda Bolívar. Queda con un obstáculo natural, el río, a sus espaldas, con un enemigo al frente ocupando los cerros y él metido en un pantano. Una circunstancia táctica desastrosa. A las 4 o 5 de la tarde era una victoria de los españoles, al punto que Barreiro, se dicen, llegó a gritar: esta victoria no me la quita ni Dios. Las tropas republicanas van a ceder, sobre todo se hunde el flanco que dirigía el general Santander, que se desmorona ante la carga española. El coronel Rondón le dice al general: déjeme hacer una entrada con mis lanceros del Alto Llano. Y se prende el resto de la caballería detrás, pero son esos pocos lanceros que algunos dicen son 14, bueno, es más la mitología de la guerra que la realidad. Pero esos ya 300 lanceros sí logran quebrar la línea de la caballería europea. Cuando la caballería realista se siente derrotada, los cobran ánimo los patriotas y trepan esos cerros del Picacho y del Cangrejo con furor y obligan al ejército realista a abandonar sus posiciones y se termina la batalla, una batalla muy sangrienta. La gran batalla de la independencia sin duda alguna es esta, porque quedan prácticamente prederrotadas las fuerzas realistas y se reagrupan, Barreiro las reagrupa, cuenta sus muertos, son 700 entre realistas y españoles, y deciden salir para Paipa, buscando el camino hacia Bogotá y ganarle a Bolívar, llegar primero a Bogotá, y lo mismo hace Bolívar. Que demostró cómo en 1819 había en la Nueva Granada un ejército capaz de vencer a los españoles. El objetivo de Bolívar era llegar a Santa Fe, pero Barreiro haría hasta lo imposible por cortarle el camino a la capital del virreinato. Seguimos nuestro camino hacia Tunja, la ciudad más grande e importante del departamento de Boyacá. En 1819 era aún más importante por su proximidad a Santa Fe, la capital del virreinato de la Nueva Granada, y porque el coronel Barreiro tenía allí su cuartel general con un importante arsenal militar. La estrategia de Bolívar para la toma de Tunja fue de una inteligencia sublime. Una vez pasada la batalla del Pantano de Vargas, lo que hace Bolívar es organizar una movilización nocturna y engañar a los españoles a través del simulacro de que el campamento continúa ocupado por los patriotas. Para ello se vale de las guerrillas del Socorro, que organizan fogatas, movimientos de gentes, como si el campamento estaba ocupado o estuviera ocupado por toda la tropa patriota. Eso consta en el libro de órdenes del general Santander, donde se emite una orden que en absoluto silencio, sin prender ni una vela ni un tabaco, dice la orden, los ejércitos marchen de noche por la vía a ocupar a Tunja. Y llegan de madrugada a Tunja, donde la encuentran vacía. Los españoles están persiguiendo a los patriotas en un campamento donde ellos no se encuentran. Es la primera gran ciudad que conquista el Ejército Libertador. Tunja está ubicada a 2.775 metros de altura sobre el nivel del mar y cuenta con 130.000 habitantes. Ya hoy culminamos, cerramos con broche de oro ya y con un triunfo, con un éxito total, que después de Bolívar nosotros ahora somos el segundo que hicimos después de 190 años. Tomada Tunja pacíficamente, Bolívar reorganizó su ejército, tomó por supuesto las municiones, los rifles que dejaron los españoles, los mosquetes, fueron fundamentales para el paso al puente de Boyacá y consolidar el triunfo sobre los españoles. Aquí las mujeres colaboraron mucho
ayudando a hacer uniformes para los soldados que todavía no tenían y ayudando a arreglar los uniformes que dejaron los españoles. Es una ciudad de una importancia mayúscula también, como lo fue todo Boyacá, por los aportes que le hizo al Ejército Libertador. Cuando Barreiro se entera que Bolívar ha tomado Tunja, reordena sus fuerzas para marchar hacia Santa Fe. Bolívar se demora mandando espías y avanzadas para estar seguro cuál era la ruta que tomaba Barreiro, porque podía hacer un movimiento falso de retirada y después atacar Tunja. Cuando él está convencido de que Barreiro va rumbo a Bogotá, entonces despacha inmediatamente sus fuerzas. Y Barreiro sigue su marcha también. La verdad que hay un momento en que los dos ejércitos van marchando casi que paralelos, pero convergentes hacia el puente de Boyacá. Este es el histórico puente de Boyacá, escenario del acontecimiento más significativo para la independencia de Colombia. Cuando en el puente de Boyacá hace alto el jefe de la vanguardia realista, Coronel Jiménez, hace alto para almorzar, apareció la primera fracción de exploración del ejército patriota. Y el coronel Jiménez, pensando que era una guerrilla que venía a estorbarles el almuerzo, mandó un pequeño escuadrón de dragones a que los persiguiera. ¿Cuál su sorpresa cuando en breve tiempo ve toda la vanguardia del ejército a orden del general Santander desplegada en orden de combate? En el otro lado venía José Barreiro con el resto de toda su tropa. Ahí le cae el general Anzoátegui y con los lanceros es que acallan la poca artillería que tenían los españoles y logran quebrantar la formación española, la debilitan. Son dos campos realmente de combate los que se fueron en Boyacá. Unos, las dos vanguardias enfrentadas en el puente y arriba enfrentadas las dos retaguardias. La carga de una serie de divisiones, podemos decir, de élite del ejército republicano, pues coloca en una situación prácticamente insostenible a las tropas españolas que, aunque tratan de resistir a la desesperada, tienen que acabar capitulando. Derrota catastrófica en Boyacá, que ya dejaba a la ciudad indefensa, va a llegar a el virrey, que aprovecha el desconocimiento del resto de los españoles de la situación para abandonar la ciudad, para huir de la ciudad. Y la huida del virrey, la huida de Sámano y de todo el Estado, la dirigencia española, permitió que este ejército patriota que llega a Santa Fe se constituya como la primera organización política y civil, es decir, que comienza a organizarse un Estado independiente. El proceso revolucionario hubiera culminado con los inaciertos militares. Era la marcha de los tiempos, el liberalismo era una fuerza que se estaba imponiendo en toda Europa y que tarde o temprano habría de imponerse también en América. Los realistas trataron de defenderse sin apoyo de una metrópoli que no podía prestarles ese apoyo, en una guerra que tarde o temprano tenían perdida por la propia marcha de la historia. Repetir esta expedición ha sido una experiencia maravillosa. Espero que ustedes también la hayan sentido así. Recorrer 320 kilómetros a caballo, a veces a pie, atravesar el páramo de Pisba, que fue una proeza magistral en la época de Bolívar, también fue un paso muy duro para quienes lo hicimos, soldados, policías y civiles. Recuperar esta parte de la historia es muy importante porque la campaña libertadora fue la que finalmente nos dio la libertad.